¿Selma? Jenny. Jenny. Selma, ¿por qué? Selma. ¿De dónde la voy a quitar mi cabeza, Selma? No sé, tal vez te recuerdo a una tal Selma. Puede ser. Pues Jenny es una joven que tiene muchos sueños y una joven con mucha ambición y que está intentando hacer su camino de vida. ¿Profesionalmente en qué trabajas? Yo soy influencer, tengo una tienda de marca que se llama Soya y también soy youtuber. Qué novedad para nosotros. Hoy nos han dicho, oye, tienes que ir para Colinas, que ahí se está montando una movida. ¿Qué se está montando en Colinas? Pues en Colinas se está inaugurando la nueva tienda de Soya aquí en Malabo. Soya, mi marca de ropa que se ha inaugurado aquí en Malabo porque ya tengo una tienda en París y justamente quería hacer algo aquí también en el país y ver cómo se puede hacer un evento para inaugurar de la misma forma que lo suelo hacer cuando estoy en Francia. No hace falta que nos digas que tienes un calor familiar bastante notable, lo estamos viendo aquí con todo, no sé si son primos, familia o tanta gente que te está rodeando, enhorabuena por eso. Muchas gracias. ¿Tiene que ver con el nombre Soya Pichi o...? Absolutamente, bueno, tiene más que ver con la comida. Soya es una comida de Guinea que me encanta y como le he dicho antes, me encanta mi país y cada vez que tengo algo que ver, algo importante, que sea una marca, porque ya tuve otra marca también a la que di nombres de ciudades de Guinea, de Malabo, y esa vez también quería que tenga algo que ver con Guinea y que una de las cosas que me gusta más es la soya, tal como llego a la vez tengo que comer soya. Jenny, nieta de Sita Ricci, ese detalle no podemos pasarlo por alto. Sí. Es mi abuelita y de hecho muchas gracias por haber venido a cantar, ha sido realmente un honor y ¿qué se puede decir? Como me has dicho que lo tengo que poner en mi biografía, nieta de Sita Ricci. A partir de ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto de Soya a partir de hoy? Pues a partir de hoy el proyecto de Soya es realmente tener varias tiendas en la ciudad, hacer eventos de tiempo a tiempo y quiero crear una dinámica diferente sobre las tiendas de ropa porque estamos muy acostumbrados a que una tienda de ropa es algo un poco aburrido, que se diga así, pero también puede haber eventos en una tienda, se pueden hacer workshops, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y realmente me gustaría poder poner eso en plaza, aunque no vivo aquí y que va a tomar un poco de tiempo, pero despacito, pero llegaremos. Influencer, youtuber. ¿Cuál es tu impresión para que en Guinea haya influencers y youtubers? ¿Qué se necesita? Pienso que las redes sociales aquí en Guinea se usan mucho realmente porque he estado bastante impresionada al ver que pasé en la tele y segundos después la gente ya me iba diciendo, a ti te he visto, te acabo de ver en la tele. Te cuento una pequeña anécdota. Salí de Televisión Guinea y cogí el taxi porque no llevaba coche y el taxi me dice, espera, salgo de mi casa y te acabo de ver, ¿eres tú? Y yo sí, y me quedé en plan, wow. O sea, se nota que la gente está muy al corriente de todo y Guinea es un pequeño país. Pienso que realmente aquí hay mucho talento para tener reales influencers y de hecho creo que hay reales influencers, nada más que tal vez las marcas que también pueden ayudar a un influencer a subir, a tener contratos, etcétera. Tal vez las marcas todavía no entienden el poder de las redes sociales y de lo que una persona cuando influencia a alguien puede llevar a hacer a esa persona. Por ejemplo, yo que soy Jennifer, mañana si tú vienes hacia mí para que yo promocione lo que tú vendes, la gente que está a mi alrededor me conoce y me confía, así que van a tener más confianza a comprar lo que yo les digo que tal vez una publicidad que van a ver en la tele, así que hay que saber el peso que puede tener un influencer. Hay un pequeño análisis que necesito que tú me des tu opinión al respecto. Guinea Ecuatorial es un país pequeño de apenas 1 millón de habitantes, sí. Entonces un influencer tendría que tener la misma cantidad de reproducciones que, por ejemplo, en un canal de YouTube, que uno que vive en Francia, que tiene millones y millones de habitantes. ¿Tiene que ser lo mismo? Pienso que, bueno,
Es un poco diferente porque también está el tema de la lengua, del idioma. Por ejemplo, yo soy influencer francesa y cuando llego aquí en Guinea la gente habla español. Así que cuando voy diciendo todo lo que hago día a día en francés, hay menos posibilidades para que gente que habla español me siga. Ahora bien, no pienso que porque seamos un pequeño país tiene que ser menos, porque realmente hay españoles también que hablan español. O sea, no somos los únicos en hablar español en todo el mundo. En África sí, pero en plan hay españoles también que hablan, hay latinoamericanos. O sea, decirte que sí significaría que estoy minimizando a los influencers guineanos que pueden ser muy grandes. ¿Será difícil tener tantas producciones en YouTube? ¿No? Puede ser, sí. Puede ser, pero nada es imposible, la verdad. Hay que innovar, hay que ser frecuentes, hay que ser muy próximo de tus seguidores y no próximo, pero en plan muy cercanos, compartir mucho y sí. Jenny, la marca Soya apoyará, no sé, el arte, la cultura, ¿algo? ¿Tienes algún proyecto pensado? Sí, tengo muchos proyectos pensados, la verdad es que sí. No me gusta hablar mucho de lo que no he hecho aún, pero podéis estar seguros que Soya apoyará como podrá a varias actividades. Este sábado en el programa de Boko Boko se ha estado criticando a los guineanos que una vez están fuera de Guinea es como que se olvidan, ¿no? La prensa de Guinea Ecuatorial no tiene facilidad de tener información sobre ellos, tanto sabemos que está ahí, pero ¿qué hay de ella? Hacer seguimiento de ella es muy difícil cuando uno está fuera de Guinea. En tu caso, ¿cómo saber de ti cuando estás fuera de Guinea? Cuando no estás aquí sentada. Yo puedo dejar mi teléfono, no hay ningún tipo de problema. La verdad, yo justamente me gustaría quedar en contacto con la prensa guineana porque, como he dicho, voy a estar dando vueltas y no, a lo contrario, yo con mucho gusto, la verdad, un WhatsApp, Instagram, email, teléfono, o sea, como queráis. Perfecto, Jenny, gracias. Gracias a ustedes.